Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Y fueron 40 años para terminar de escribir y para animarme a decir el poema. Trelew fue un acontecimiento en la historia argentina, porque hay que ver ese hecho en un periodo doloroso, violento, pero también muy esperanzador. La diferencia es que hay momentos históricos que están rodeados de violencia, de heridas en el cuerpo social, ¿por qué no usar la palabra también, ¿no? De muerte. Pero junto con todo eso hay como un sentimiento de que todo eso sucede y es como una manera cruel que la historia nos demanda, como que la historia se cobra con vida el poder dar un salto para un mundo mejor. El dolor de Trelew para nosotros era anunciador de que una época se terminaba. Muchas veces pensándolo me doy cuenta que a partir del 76 el terror de Estado o terrorismo de Estado fue distinto a Trelew en eso. No veíamos la salida del pozo. El primer abogado de esa época, defensor de los derechos humanos que sufre la represión directa, es Néstor Martín. Y entonces tenemos una charla larga con Ortega Peña, Duhalde y con otros dos abogados muy amigos de nosotros, ese pequeño círculo, que están los dos también desaparecidos, muertos. Hablo de mis queridos amigos Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, sobre los quienes también he escrito un largo poema que se llama Amigos. Y bueno, charlamos y decimos, bueno, somos muy pocos, hay que unir fuerzas,
Vicente desde el periodismo está fantástico, desde la poesía está fantástico, pero también tenés que darnos una mano desde tu lugar de abogado, porque somos muy poquitos, la cantidad de presos es gigante, cada vez hay más presos, así que te tenés que involucrar más también como abogado. Sabemos que militás políticamente, todo eso, pero te necesitamos como abogado. Y en función de estos hechos, empiezo a conocer a la mayor cantidad de compañeros militantes del proceso revolucionario, y así será que empiezo a conocerlos en Buenos Aires, pero también en las cárceles del interior, donde los van llevando, porque un tema como política represiva era, si vivías en Tucumán, mandarte preso a una cárcel en el sur, y si eras del sur, mandarte al Chaco, y si eras de Capital, sacarte de Capital a donde fuera. Entonces también viajábamos por todas partes, ahí muchos sindicatos ayudaban con los pasajes, y acá destaco a mi querido e inolvidable amigo Julio Cortázar, que fue una persona que él nunca lo hizo público, pero nos dio un poder a Rodolfo Ortega Peña y a mí para que nosotros cobráramos sus derechos de autor, porque en esa época, aún ahora, pero en esa época era un furor los libros que se vendían, los hermosos libros de Cortázar, y eso yo lo cuento porque es digno que se sepa. Muchísimos de los viajes nuestros y de los viajes de los familiares para ir a ver a los presos que estaban en distintas cárceles, se pudieron hacer gracias a los derechos de autor que nos había dado sobre sus obras, nos había dado el poder a Ortega Peña y a mí, que era el que más trato personal tenía con Cortázar, trato que mantuve hasta su fallecimiento, ¿no? Bueno, María Angélica Sabelli me impresionó desde el primer día en que la conocí. Era una militante realmente ejemplar. No se quejaba, siempre estaba de buen ánimo, con alegría, y uno eso no, también todos eran militantes y todos soportaban las cárceles, pero el que conoce la Patagonia imagina que en el invierno en una cárcel de la Patagonia no es cosa fácil, no se pueden imaginar quien no lo vivió lo que es estar en una cárcel. Por eso mismo distingo a los compañeros que en circunstancias tan difíciles tienen como todavía un plus de vida, un plus de coraje, ¿por qué no decirlo? Un plus de amor que los lleva a convertirse en verdaderos líderes en la adversidad. Ahí donde es más difícil, porque paradójicamente a veces es más fácil ser líder en el peligro y en la libertad que líder en la difícil tarea de mantener la dignidad en el medio de la cotidianidad del oprobio. También quiero aclarar, porque los tengo en el recuerdo, el profundo cariño que yo sentía por los padres, porque los conocí mucho. Eran unas personas que realmente amaban a su hija, la amaban, y hasta me animo a decir que tenían como un presentimiento de que podía pasar algo. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo esa sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada la noche?
¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? Cuando sucede el asesinato de los militantes ahí en Trelew, ellos sienten que sus hijos, más allá de las diferencias que podían tener políticas, habían sido asesinados por las mismas causas, eran víctimas de los mismos asesinos y querían tener como un espacio común para despedirlos, para velarlos y despedirlos. Hablo con Ortega Peña, con Duhalde, con Mario Hernández y con todo el grupo, y dicen, bueno, creemos que lo mejor se nos ocurre sería la sede del Partido Justicialista. Y entonces se velaron ahí. Bueno, después lo demás es público, viene el ejército, creo que era López Aufrán el que viene ahí a cargo del operativo con tanquetas y todo para desalojar, viene prepotente, brutal, como se solían comportar estos militares de pacotilla, y mandó las tanquetas, destruir todo, los cajones, una cosa terrible. Y después el llevar los cuerpos de los compañeros muertos por la calle, con toda la cantidad de compañeros y de gente que con coraje acompañó la marcha, pero también policías con motos que se nos tiraban encima, porque se había convertido como en un acto, como es siempre la cultura, muy simbólica. Llegar nosotros con dignidad y enterrar a los muertos era un acto que para ellos se volvía insoportable, y nosotros, que estábamos mal, porque el asesinato de Trelew de una impunidad, era una monstruosidad, lo único que podíamos hacer con un mínimo de dignidad, ya no digo de acto revolucionario, pero mínimamente de acto de dignidad, era enterrarlos. Es decir, un buen entierro era lo último que nosotros podíamos hacer, y era lo que ellos, que se daban cuenta del valor simbólico, no querían permitir. Esa noche, esa madrugada, había escrito un borrador de lo que luego es ahora la oración por Trelew, y yo la quería leer, y ellos no querían que pasara nada que tuviera que ver con la dignidad de la vida. Así que aunque algunos compañeros me ayudaron, me cuidaron, me protegieron, bueno, todo fue un escándalo, todo fue terrible. Así que ahí nace el poema Oración por Trelew. Ana María de Santucho. Carlos Astudillo. Un poema que no se terminó ni de escribir ni de decir, porque estaba escrito, pero en una primer versión, una versión más del corazón, pero que no había pasado por mi obsesiva manera luego de trabajar los materiales. Lo fundamental, obvio que quedó. Tiene el dolor de una generación, el dolor de un momento histórico, y la belleza que yo con lo mejor de mí pude encontrar. Es un poema que ha estado escrito por fragmentos siempre en mi cabeza, que después, cuando llega el testimonio de la primera versión, lo seguí trabajando, pero por mil circunstancias, casi debería ser como un análisis psicoanalítico, si se quiere decir así, por qué nunca lo terminé. Era como que lo tenía que llevar encima. Y miren ustedes, porque uno empieza a darse cuenta, pareciera que se culmina cuando tiene que culminar, que es cuando el asesino de María Angélica Sabelli y de los compañeros, el oficial Sosa, es puesto en la silla del acusado, es juzgado en los tribunales.
que los militares, autores materiales, actuaron en la madrugada del 22 de agosto de 1972 con alevosía al matar a traición, sin riesgo sobre seguro, aprovechando el estado de indefensión de las víctimas. Yo no tenía en ese momento como la idea. Sí sé que me invitan a leer poemas en el marco del plan de lecturas, que voy a Madrid. Sabía que tenía que ir a Trelew y es ahí entonces donde me llevo los papeles y ya desde el día anterior empiezo otra vez como a trabajarlo, pero ahora sí dispuesto a terminarlo. Yo sé cuando voy como a terminar una tarea. No estuvo mal que llegara y que me fuera al hotel porque era tarde, que no fuera a comer a nada, directo al hotel, porque llegué al hotel, me metí en la pieza, prendí la luz, saqué papeles y ahí mismo empecé a hacer anotaciones a partir incluso de lo que me había despertado en el alma, caer a esa hora del fin del día y comienzo de la noche, donde se veía el cielo de una forma tan especial. Bueno, a partir de esa conmoción dije, no, otra vez estoy en la Patagonia de verdad, estoy en Trelew. Y ahí estaba yo en la sede de la universidad en Trelew, donde más de una vez me habían invitado a leer poemas, a reflexionar sobre la historia argentina, a recordar los hechos de Trelew, la violación de los derechos humanos de aquellos años y de otros años. Ahí estaba yo en esa universidad, rodeado de muchísima gente, muchos jóvenes y otros no tan jóvenes a los que conocía de haber conversado con ellos, de haberme saludado, incluso algunos todavía de los que conocí cuando iba a Trelew en la década del 70 en defensa de los derechos humanos. Ahí estaban escritores, docentes, estudiantes, periodistas. Ahí estaban las autoridades de la universidad que me comentaban que habían decidido otorgarme un doctorado honoris causa, que me emocionó mucho, porque sé que me lo conceden, quizás por las cosas que he escrito, que he hecho, pero mucho más porque siento que represento a una generación de escritores, de intelectuales, que peleó por la vida en tiempos en que solo hablar de vida ya era una invitación a la muerte. Estaba muy emocionado. Tuve que hacer un gigantesco esfuerzo para superar la emoción y ahí tenía ante mí los papeles originales del poema, escrito a mano, todavía no había sido pasado en computadora. Ahí estaba yo con mis papeles, con mi alma, con mis recuerdos. Saqué fuerzas, un hombre grande tiene que encontrar, aun cuando se sienta tomado por la emoción, fortaleza para cumplir su rol. Un poeta tiene que decir sus poemas en voz fuerte, clara, especialmente si piensa que está enfrentando a la muerte, que está tratando desde un poema resucitar a los asesinados. La oración de Trelew en memoria de María Angélica Sabelli y de todos los compañeros fusilados en la base naval.
Señor, yo no sé si María Angélica creía o no creía en vos. Y si la fe existe, corre o nada se desborda por fuera de los actos, como un río de cristal que nunca tuvo cauce. Tampoco sé, Señor, si en el final del día, a la hora de los lobos y las nubes de espumas negras, ante el espejo del justo amor, el amor que deja su huella, eso sirve para algo más que un ruego, una servidumbre o esas indulgencias pagadas con oro. Pero no dudo, Señor, que estuviste a su lado, fuiste su costado cuando la torturaron y otras agonías cayendo como lluvia de vidrio sobre la comisaría de Villa Martelli. Hablo de un tablado del infierno. Y que fuiste vos, Señor, quien arrimó un poco de paz, agua del milagro por piedad o bondad, una gota de rocío, ese instante, esa víspera de muerte, sobre su cuerpo enloquecido, hecho carne en la carne, machucada por tanto golpe, a pura picana, ese cuerpo de muchacha, abierto y padecido hasta convertirse en muchedumbre de dolor, en sinfonía del espanto. Señor, ella tenía el pelo negro como alas de pájaro. Sus ojos traían la luz con gloria de quien nunca mira más allá. Y su mano pequeña había escrito alguna vez bien grande y a los apurones: Perón vuelve, el Che vive, como quien dice, vuelve la alegría, los niños no vivirán para la muerte, se limpiará esa bóveda que abundó en la sangre, esa sangre de inocentes, o mejor, como quien siente que la patria es un murmullo de vientos y de músicas sagradas, un aliento que tiembla, una arenita que se queda para siempre en los dedos. Señor, ¿recuerdas cuando en la cárcel de Villa Devoto ella se subía a la ventana y miraba los cielos que nacían detrás de los rojos cielos? Miraba la muerte que le vendría pronto. Miraba esos pasos que no daría, esa mar silenciosa que la esperaba, pero sus ojos eran el mar, sus manos eran el fuego, su vida una esperanza que se desvanecía, una nube de ángeles desnudos en la mañana breve. Señor, no habrás olvidado cuando a María Angélica la llevaron al sur, como si fuera ganado y no dulzura, y que en la celda de su último penal, en el universo de sus precarios días, ella acomodaba su poca ropa, leía poemas para sus compañeros, mientras la belleza dormía en sus brazos, igual que un gato. Y planeaba la libertad como quien alza una hoguera. Y esperaba alegre la llegada de cada último domingo del mes para ahuyentar la tristeza de sus padres, su sonrisa, Señor, y su gracia de mariposa que detiene sus alas en el vuelo,
eran una gracia para ellos. Tus padres tan maltratados, tan desolados. Señor, conoces toda la historia, la fuga, la toma del aeropuerto, un avión que no aterriza, su entrega a los jueces, las promesas, las fuerzas de la Marina, sus últimas noches en la base Almirante Sar, de espaldas al mar, y de cómo vejaron su cuerpo de niña, su alma de niña que anhelaba pasiones sin limosnas. Ella estaba en un pasillo con la cabeza baja. Y las nubes, ella llevaba sus mantas y esperaba un nuevo interrogatorio, una nueva crucifixión, un abandono sin respuestas para el ayúdame Dios mío, un clamor de sombras que aún interroga, ¿por qué la abandonaste? Señor, primero fue un tiro en el brazo, después le destrozaron la nuca, y aunque ya estaba muerta, volvieron a pegarle un balazo en la cabeza. La sangre y esa mirada en el espejo de quien derramó la sangre. Señor, para esa madrugada ya no quedan pájaros del cielo ni belleza de la tierra, no tengo otra cosa que el recuerdo de la madre de María Angélica mientras viajábamos a rescatar su cuerpo. No tengo más y apenas que esa sonrisa de antes que conocía de María Angélica, la sonrisa de quien tenía 20 años, el pelo negro, que ya no se agitará y que alguna vez había escrito en las paredes, en los muros, en el agua, su grito de vida, su grito de tempestad, su grito por el grito de los 16 asesinados por tanta muerte en las paredes, en los pisos, en las caras, en las manos, en el país de los olvidos. Señor, la joven viajera no se resigna, no se resignará, Señor. Señor, ¿esperas de nosotros el olvido? El olvido, Señor, y así perder el amor de ella. Ella que era una criatura bienaventurada del amor. Y así perder la vida de ella. Ella que vivía como si fueran eternas cada hora del sueño de la revolución. Y así dejar marchar el tren que lleva a los sueños que nos sueñan con la frente celeste, como alas bravas de la mar, como savia del girasol, o sea, la vida para la vida, aún en el tiempo en que la historia solo es sal que queman las heridas. Quien olvida traiciona, Señor. Nuestra gran memoria, nuestra única riqueza, la de vida aventura, esa estrella gigante, el único camino, Señor, para que las tumbas de Trelew no se cubran de oscuras hierbas, más que secas, sin agua y sin rocío. Hice lo que tenía que hacer, el poema se leyó, creo que mi alma quedó en paz, una extraña paz. No voy a decir que vi el rostro de María Angélica,
ni de ninguno de los compañeros asesinados. No voy a decir nada que parezca impostación o representación poética y no la verdad de los hechos. Pero yo sentí en lo profundo de mi ser, en lo profundo, que la vida era más vida en ese momento. Y que en ese instante, fugaz como todo instante, eterno como todo instante, la poesía le ganó la partida a la muerte.